Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que promete ser sumamente interesante y ha sido un gran placer conocer a nuestro ponente del día de hoy, el barista Alejandro Méndez Pérez, de quien me voy a permitir leerles una pequeña semblanza y cuando termine de leerla no van a creer la edad que tiene nuestro ponente de hoy, que es muy joven y que ha tenido tiempo de hacer muchas cosas interesantes. Alejandro es licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad del Salvador. Tiene 4 años como barista en Viva Espresso. En el 2010 ganó primer lugar en el Campeonato Salvadoreño de Baristas. Fue su primera competencia nacional y la tercera vez que Viva Espresso ganaba. Al mismo tiempo, quedó en 11º lugar en el Campeonato Mundial de Baristas de 2010, logrando alcanzar una semifinal de 12 competidores de 53 países y posicionando a El Salvador, Viva Espresso y asimismo en la competencia de Londres. Al año siguiente, ganó primer lugar en el Campeonato Salvadoreño por segunda vez consecutiva y el primer lugar en su segunda participación en el Campeonato Mundial 2011, donde El Salvador se volvió el primer país productor en ganar el Campeonato Mundial de Baristas. Esta tarde va a impartir la conferencia La leche y su relación con el café. Vamos a darle un fuerte aplauso al barista Méndez, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por estar presentes en esta ponencia. De lo que yo voy a hablar básicamente es de un producto que lo tenemos todos los días en nuestra cafetería y muchas veces lo pasamos por alto. Es simplemente el hecho de reconocer de qué se trata, cómo lo estamos vendiendo y por qué lo estamos vendiendo. Bueno, todos, me imagino los que están muy apegados a este mundo de las cafeterías, saben que la leche es muy importante para esto. De hecho, la leche, después del agua, creo que es el segundo elemento que más se utiliza en una cafetería. Bueno, todos sabemos lo que es la leche. La leche viene de este animal que es un rumiante, que es una vaca, y que pasa por ciertos procesos antes de llegar a ser una bebida como tal. ¿Se puede consumir cruda? Claro que sí, pero tiene demasiados agentes dentro de ella que afectan, primero que nada, puede afectar la salud de las personas y después puede afectar el sabor. Lo que yo voy a hacer al principio es de que empecemos a conocer más o menos lo que es la leche y después de eso voy a hacerles, les voy a enseñar una pequeña experimentación que hice en El Salvador acerca de este producto, precisamente alineado al tema que nos interesa a nosotros como cafetería, que es el sabor. También hice una pequeña encuesta acerca de las personas, haciéndolo totalmente a ciegas, con un consumidor promedio, para ver sus preferencias a nivel de sabor y sus preferencias a nivel de sabor con el café, siempre mezclado con la leche. Bueno, entonces empecemos. Todos sabemos de que la leche es un conjunto de un montón de cosas. Entonces, dentro de todas estas cosas nosotros tenemos las proteínas, los carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua que hacen el conjunto total de toda esta bebida. Cada uno de estos forma parte importante de ellos, pero el más importante de todos es el agua, porque forma parte de es la mayor parte de este producto. Bueno, vamos a hablar un poquito de las proteínas de la leche. La leche de vaca contiene de 3 a 3.5% de proteínas en total, del cual el 80% de ellas son caseínas y el 20% es la proteína del suero, que esta sirve mucho para hacer los quesos que al final nosotros conocemos muy bien. Su proteína es de alto valor biológico y es bien difícil de asimilarla por el cuerpo cuando está cuando está cruda, digámoslo de esa manera. Cuando está cruda es bien difícil asimilarla por el cuerpo, por eso pasa por estos distintos procesos. De hecho, la leche de vaca no está diseñada para consumo humano. La leche de vaca está diseñada para darle a la cría de la vaca. Entonces tiene un montón de componentes como por ejemplo la proteína del crecimiento, la hormona del crecimiento, perdón, que no es apta para el consumo humano, que al final puede afectar el sabor de la leche. Bueno, como dice ahí, la lactosa es parte de las proteínas y forma parte del 5%
de eso, y 52% de los sólidos totales de la leche, la lactosa. La lactosa también es conocida como el azúcar de la leche porque es lo que le da ese sabor dulcito, porque está compuesto de glucosa en su mayoría. Ahí está. También tenemos grasas y tenemos vitaminas. Hay dos tipos de vitaminas en la leche que son importantes: las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Las hidrosolubles son las que se disuelven con el agua, y las liposolubles son las que están adheridas a las grasas de la leche. Entonces, por eso es bien importante esto, porque hay muchas leches en el mercado que varían su porcentaje de grasa, que en la leche entera va del 3 al 6% de la grasa, que puede variar mucho de muchos países. Pues yo le estoy hablando más o menos, lo que les voy a hablar ahora, perdón, antes que sigamos, es de la leche más o menos del Salvador, como es la leche del Salvador, y esto puede variar en diferentes países, y la grasa puede variar entre distintos tipos de razas de vacas. Como ven ahí, en esta parte de acá, esto es nada más como está adherida la grasa a el agua de la leche. Entonces, parte importante de esto es de que estas uniones es lo que le dan la consistencia a la leche, es lo que le dan lo que puede hacer de que una leche sea factible para el espumado, que al final es lo que nos interesa, o no. Y lo que le decía de las vitaminas, ¿verdad? Las vitaminas, la leche es una de las fuentes mayores de consumo de vitaminas del humano. Por eso muchos nutricionistas recetan de que tenemos que consumir cierta cantidad de vasos de leche semanales para poder llenar esa necesidad que tenemos nosotros de vitaminas, y que también forma parte importante del desarrollo en una taza de café. Entre las vitaminas más importantes que la leche tiene, ahorita les digo, entre las liposolubles, que son las que están adheridas al agua, es la B1 y la B12, que son como las que más interesan en el consumo de una dieta balanceada. Bueno, después de eso, el contenido de grasa, como les dije, puede variar dependiendo de las razas, y la única forma de poder romper esa unión que tiene la grasa con el agua es mediante dos formas: la temperatura y la agitación. Es por eso que al agregarle temperatura a la leche cambia, y al final se crea esa nata arriba, que es parte de las proteínas que tiene la leche. Y por la agitación muchas veces, no sé si alguno de ustedes ha experimentado con hacer cafés con leche fría pero espumándolos. Esto se puede hacer fácilmente con una French press. Para hacerlo de una forma rápida, con una French press solo se mete la leche en la French press y se agita, y esto crea una consistencia bien similar como la que es la del espumado de la leche, único que creando todavía burbujas mucho más estables, precisamente porque no ha sido expuesta a una temperatura alta la leche. La diferencia de esto es de que guarda muchos de las características organolépticas que al final se pierden al momento de agregarle temperatura, pero pierde ciertas características de sabor, como por ejemplo la dulzura, cuando se crea esta leche, porque el café es todavía más intenso que la leche al final. Ustedes saben de que el color de la grasa de la leche es de color amarillo. Entre más cantidad de grasa tenga la leche, se vuelve de un tono más amarillento, y entre menos se vuelve de un tono más claro. Usted me va a decir, pero si la leche es blanca, sí, es blanca, pero tiene ese tono amarillento. Si ustedes se fijan bien, lógicamente no tenemos la facilidad de poder notar tantos tipos de blancura como los esquimales, pero si uno presta un poquito de atención, se ve que adentro de la leche se encuentra eso amarillo. Precisamente por eso el color de la mantequilla y el color de ciertos quesos. ¿Ok? Las cenizas forman el 0.7% del total de la leche. ¿A qué me refiero con cenizas? Estoy hablando nada más de los minerales que contiene esta bebida tan importante. Y dentro de los minerales, tiene muchísimos minerales, pero dentro de estas cenizas
Hay dos minerales que forman parte primordial del consumo de la leche. Dos, que es el calcio y el fósforo. Pero dentro de esos dos, el más importante de ellos es el calcio. Precisamente por eso dicen de que cuando seamos viejitos nos puede dar osteoporosis, tomemos mucha leche. Yo no tomo leche por problema, pero o sea, trato. Y el agua forma parte del 90%, entre el 80 y el 90% de esta bebida. Del agua no me meto mucho porque si ustedes estuvieron en la Coffee Education League pasada, escucharon mucho acerca de este producto que también es un producto interesante. Bueno, ustedes saben de que la forma de obtener la leche para el consumo de nosotros puede ser de dos formas. Uno puede ser por el ordeñe manual o el ordeñe a base de máquinas. El ordeñe manual es como una forma muy artesanal de hacerlo y, por ejemplo, en El Salvador se cree que el ordeñe manual todavía contiene muchas más vitaminas que las que contendría un ordeñe mecánico. Bueno, metiéndome un poquito de lleno cuando me metí un poquito de lleno a este estudio, me di cuenta de que no, de que las vitaminas se mantienen cuando se hace un ordeñe mecánico. Lo único que cambia es la cantidad de bacterias que tenga el líquido. Entonces, cuando uno toma leche cruda veniendo de la ubre de la vaca, hay más agentes patógenos dentro de la leche. Entonces es más probable que nos podamos enfermar. El ordeñe mecánico lo que hace nada más es meter las ubres de la vaca dentro de este aparatito que está totalmente esterilizado y que crea un vacío. Creando ese vacío, la leche pasa directamente del interior de las ubres de la vaca a los tubos de almacenamiento que tienen estas empresas. Sí contiene muchas vitaminas y contiene muchas grasas, la que es a base es manual, pero no están homogenizadas. Han oído esa palabra que se usa muchísimo en esta industria de la leche, la homogenización. La homogenización es nada más estandarizar, ponerlas quietas a todas estas partículas de grasa, porque para poder venderla, si yo soy un productor de leche y yo necesito vender leche, lo que tengo que hacer es estandarizar mi leche, que tenga la cantidad óptima de proteínas, que tenga la cantidad óptima de grasa, que tenga la cantidad óptima de minerales y todo eso. Eso es lo que deberían de hacer las empresas que producen leche. Entonces, la homogenización es el proceso donde se estabilizan todos estos agentes, la grasa, las proteínas y todo, para crear una leche estándar. Hay una infinidad de procesos, no tienen idea cuántos procesos hay para poder crear leche, pero traté de hacer los comunes, para que podamos tener un poquito de relevancia en este sentido, que son los que en el mercado son los que movemos muchísimo más, los que vamos a un supermercado y los vemos más comúnmente. Bueno, estos procesos son pasteurización, UHT y esterilización, pero antes de todos esos procesos, la leche, después de venir de la vaquita, después de traerla de la vaquita, pasa por un proceso de filtrado. Y en el proceso de filtrado nada más se extraen lo que son las partículas que puedan haber de sangre todavía de la vaca, las impurezas y ciertas bacterias que puedan haber quedado impregnadas dentro de esto. Ya les expliqué la homogenización y la estandarización. La deodorización es otro proceso que también pasa la leche, porque muchas veces puede tener aromas como a estiércol, que es bien común que lo tengan porque están cerca de todos estos productos, pues. Entonces, como el café, que es un absorbente, que es una esponja de todo lo que hay en el ambiente, precisamente la leche es igual. Entonces tiene que pasar por este proceso de deodorización. Vamos a hablar un poquito también de la pasteurización. Y este señor francés, que fue un químico, que vivió desde 1822 hasta 1825, fue el padre de esto que nosotros conocemos como la pasteurización. Y precisamente por eso viene el nombre de pasteurización, por Louis Pasteur. Entonces, el trabajo de él se basó en tratar
de eliminar o tratar de preservar un poquito más la leche y tratar de eliminarle todos estos agentes patógenos que yo les dije que tenía después del ordeñe. ¿De qué se trata este tema de la pasteurización? Pues nada más la leche se eleva a una temperatura de 75 grados Celsius durante 15 segundos. Es un proceso muy rápido, muy rápido. Nada más la leche se eleva a temperaturas altas para que pueda quemar todas estas bacterias que están nadando en la leche, y después de eso inmediatamente se le baja la temperatura y se tiene que guardar en almacenaje de 4 grados Celsius más o menos, que esta es en su mayoría la leche que nosotros consumimos, la pasteurizada. Después, tenemos el proceso UHT, que este proceso UHT es más o menos similar a la pasteurización, con la única diferencia que tiene un tiempo más prolongado. Este proceso, la temperatura sí se eleva a los 138 grados y pasa alrededor de, este pasa alrededor de 2 segundos también, con la única diferencia de que este ya no necesita refrigeración, este proceso de UHT. Y UHT, nada más lo que significa es Ultra High Temperature, por sus siglas en inglés, que es un proceso de temperatura muy alta. Y la esterilización, que este método es nada más someter a la leche a una temperatura arriba de los 100 grados, que es arriba del punto de ebullición, y mantenerla por una cantidad mayor de tiempo, que es alrededor de entre 19 y 22 minutos, que se mantiene la leche así. Dígame. Sí, la leche UHT, lo que es nada más es una leche que fue sometida a un proceso de temperaturas alto, y esto cambia muchísimo de las características sensoriales, precisamente porque quema, cuando está quemando bacterias, cambia lo que les decía al principio, las características organolépticas, y muchos de los azúcares se queman en ese proceso porque está sometida a temperaturas muy altas, que es precisamente lo que nosotros podemos entender como en otros productos que manejamos, como en el café, por ejemplo. Una leche entera fresca. Muy bien, nada más le estaba preguntando a Alejandro que para un capuchino, para una competencia como la que se viene, ¿cuál leche usaría? Si la ultra pasteurizada o la pasteurizada. Una leche pasteurizada nada más, que es la que nada más ocupan eso por durante cierta cantidad de tiempo, que es casi que irrelevante, 2 segundos, y esto nada más quema las bacterias. Entonces después de eso la leche pasa a ser envasada en una temperatura de refri, que son de 4 grados más o menos, y que es la leche fresca que nosotros conocemos. En cambio esta es la que la tenemos en cajita y no necesitamos refrigerarla. Y para un capuchino, lo que usted me preguntaba, yo utilizaría una leche entera, precisamente porque no ha cambiado muchas de sus características, porque fue sometida a ese proceso de temperatura y fue enfriada inmediatamente. Y los tipos de la leche. Ahora sí vamos a entrar a esto de los tipos de la leche, que traté de hacerlo un poquito más resumido, porque si nos metemos en semidescremada, deslactosada, semidescremada, como que no íbamos a avanzar mucho, pues. Pero en esto, nada más lo que quiero explicarles son los 3 tipos de leche que comúnmente tenemos en nuestras cafeterías, y que en el caso de nuestra cafetería es la que manejamos, que son la leche entera, la leche descremada y la leche deslactosada. Y como él, en el transcurso de la presentación, si tienen preguntas, son bienvenidas. El proceso de deslactosado, simple y sencillamente, es el proceso de quitarle el azúcar a la leche. Como se los dije al principio, el proceso de quitarle el azúcar a la leche. Se lo prometo. Entonces, el azúcar de la leche, como se los decía, es la lactosa.
porque tiene mucha glucosa. Entonces, al quitarle esto, bueno, no se la quitan, básicamente se la reducen entre un 75%. Esa es la que menos, pero puede estar entre un 80 y un 95% para que sea deslactosada. Y lo que hacen nada más es quitarle eso. Digan. Yo tengo la respuesta para eso, pero se la voy a dar más adelante. Entonces, esa es la deslactosada, y es triste pues porque precisamente, o sea, es como el café descafeinado. Yo siempre lo trato de asociar así. ¿Por qué voy a tomarme algo que precisamente le quita su mayor virtud, digámoslo de esa manera, sí? En la leche entera, es la leche que solamente han sido retiradas las bacterias y ha sido homogenizada, otra vez, hasta lograr una cantidad entre 3% y 6% de grasa, que es los estándares que les hablaba al principio. Y la descremada es nada más que se le quita la grasa a la leche. Esto lo que hace, bueno, la leche se le quita a base de centrifugado, porque la grasa es uno de los materiales más pesados, uno de los sólidos más pesados que tiene la leche. Entonces lo hacen a base de centrifugado, hacen girar la leche a una velocidad rápida, y lo que hace es de que la grasa, se vayan hacia las orillas de esta máquina de centrifugado, que es especial para hacer la leche descremada. Y con la restante, con la leche que con la grasa que sobra, es con lo que nosotros conocemos como mantequilla y margarina y ciertos tipos de queso que se hace con esa grasa. Bueno, y ahorita sí me voy a meter en esto que fue parte de la investigación que les decía yo hace ratito, que realicé en El Salvador, que es nada más medir la cantidad de grados Brix. Los grados Brix son la cantidad de azúcares que tiene un líquido. Entonces lo hice de forma sensorial. ¿Por qué? Porque muchas veces puede discrepar lo que nosotros vemos de lo que nosotros sentimos en el paladar. Bueno, tomé las 3 leches que les dije, que es la leche entera, la leche deslactosada y la leche descremada, para hacerlo. Si ustedes ven, cuando es leche fría, tiene un 11.5% de grados Brix, un 11% de azúcar, la leche, cuando está fría. O sea, cuando tú la sacas de la refri, lógicamente, para poder hacer ese experimento tuve que usar un refractómetro, y ese refractómetro necesita una temperatura estable, que es más o menos la temperatura ambiente. Tuve que esperar que la leche llegara a la temperatura, o sea, sin afectarle nada más que sacarla de la refrigeradora. Y me dio un 11.5% de grados Brix. Esta misma leche posteriormente la combiné con un café, que es el café que utilicé para todas las demás pruebas. Lo combiné con este café, y lo que hizo el café nada más fue restármele un 0.0%, que eso es imperceptible al paladar humano. Entonces nada más lo que hizo fue restármele un 0.1% de azúcar, el café. Esto lo hice precisamente porque nosotros utilizamos la leche fría para preparar estos famosos Fredos, o latte, o los flat white, de que nada más es leche fría y café. Entonces ahí tienen que eso es la cantidad de azúcar que tiene eso. Ahora si ven, la deslactosada, que es la que no tiene azúcar, supuestamente, es la que me dio mayor cantidad de grados Brix. Pero esto es fácil. Y cuando terminé de hacer los experimentos, entendí por qué cuando hablé con uno de estos señores que son productores de leche en El Salvador. Y es precisamente porque cuando le quitas el azúcar a este producto, es su azúcar natural, precisamente no tiene nada que ofrecer, a un producto insípido. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien si tú tienes un producto insípido y tenés que venderlo? Agregarle un endulzante
artificial. Entonces le agregan vitaminas. Fíjense en las cajitas de leche. En las cajitas de leche dice leche deslactosada con vitaminas tal y no sé qué más le ponen, que es lo que hace al final que la leche sea más dulce. Y entonces precisamente cuando una espuma sabe mucho más dulce la leche. Pero afecta en otro tipo de cosas que también se los voy a decir cuando entre un poquito más de lleno al espumado de la leche. Y de ahí la descremada, pensé que iba a ser lo contrario, pero la descremada me dio muchísimo menos que los demás, muchísima cantidad menos de grados Brix. La siguiente prueba que hice fue con una leche espumada a 65 grados Celsius, que es la cantidad que nosotros consideramos óptima para poder espumar, por ejemplo, un capuchino, que es como nosotros lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, entrenando para competencias. Si ven, las medidas varían, creo, las medidas varían en 1% nada más del anterior. Pero a nivel sensorial es totalmente diferente. A nivel sensorial la leche se siente mucho más dulce, se siente cremosa, lógicamente, porque ya está espumada. Y es precisamente porque nada más hemos potenciado, o sea, la temperatura hace que nosotros potenciemos los sabores dulces. Al momento de tenerlo frío, potenciamos otro tipo de sabores. Entonces, a nivel sensorial, es mucho más dulce la leche espumada que la leche fría, a nivel sensorial. Y en términos personales, prefiero 1000 veces tomarme una leche espumada que una leche fría, a pesar que en mi estómago cause un efecto contrario. La deslactosada siempre siguió arriba, pero igual que la leche entera, bajó un 1%. La descremada sí ya bajó muchísimo, y en términos sensoriales la descremada era la que menos dulzura tenía, la que contenía sabores metálicos al final, de que creo que es precisamente por eso, por el mismo tipo de intercambio de temperatura que hace de que la leche cree este tipo de sabores metálicos, que es precisamente lo mismo que pasa con el café. Y esta leche que sí la espumé siendo grosero, digámoslo de esa manera, porque quería saber qué es lo que pasa con estas cafeterías que llevan su proceso de leche, que llevan sus espumados de leche a temperaturas altas. Si ven, todas bajaron muchísimo, precisamente porque están haciendo lo mismo que hacen cuando se hace el proceso UHT, nada más quemando todos esos caramelos, quemando toda esa grasa y quemando todo eso que hacen de que la leche tenga ese sabor sensorial al final, de que produce que sea placentero tomarlo. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con toda esta experimentación que hice? Es precisamente el hecho de que la temperatura y los procesos de leche afectan muchísimo en la relación del café. Uno puede hacer que estas variables sean menores con el tipo de café que utilizan, pero yo tendría que estarles dando una charla acerca de procesos, una charla acerca de leche. Lo que nosotros hicimos, se lo voy a contar como experiencias personales, lo que nosotros hacemos casi siempre es ver la cantidad de proteínas y la cantidad de grasa que tenga la leche, y que nunca sea UHT, porque eso afecta al término del sabor, siempre. Pero la siguiente prueba que hice fue quizás la más importante y por la que nosotros deberíamos estar aquí, que son los clientes, ¿verdad? Al final los que nos pagan el café son los clientes, y si la quiere descremada, pues nosotros le explicamos, ¿verdad?, todo esto, pero ellos son los que mandan. Este experimento lo hice haciéndolo con clientes que que preferían sus bebidas con leche. Nada más lo que hice fue ofrecerle estas 3 leches a ciegas, diciéndole que nosotros estábamos pensando cambiar la leche que teníamos nosotros por un diferente tipo de proveedor, y ellos estaban contentos que le estábamos incluyendo, por cierto, con los cambios que teníamos con la empresa. Bueno, todos accedieron, todos los clientes accedieron,
Y de un 100%, el 79% de los clientes siempre se decidieron por la leche entera. Ellos no sabían que era distinto tipo de leche. El 79% se decidieron por la entera, el 17% se decidió por la deslactosada, precisamente porque decían que era demasiado dulce. Y el 4% se decidió por la descremada. Y los que no se decidían por la descremada, siempre teníamos comentarios como, no sé, siento como que le he agregado agua, o siento de que tiene un sabor metálico, o siento de que como que la cocieron y después la enfriaron. Es precisamente eso lo que hace los diferentes tipos de leches a nivel sensorial. Ahora vamos a hablar del espumado, que es, creo, el final de todo. Bueno, el final de todo es el cliente, ¿verdad? Pero el final del proceso que nosotros tenemos con la leche es el espumado. Y si nosotros nos ponemos a pensar, el espumado es bien sencillo. Tan sencillo como dos cosas. O sea, para crear, arte así, sí se torna un poquito más complicado, pero para hacer esto sí yo creo que no necesitamos mucho entrenamiento. Esto se ve bonito. Bueno, los dos se ven bonitos, pues. Pero esto es lo que un cliente tiene estereotipado como un capuchino, porque tiene una espuma alta, porque está separado con el café y porque tiene canelita encima. Gracias a Dios, ahorita nosotros, los baristas y parte de las personas que estamos acá, estamos precisamente aquí por eso, porque queremos cambiar este tipo de ideologías que tienen acerca del consumo de la leche y el consumo del café transgiversado. Para poder crear esto, nada más se necesitan dos cosas, entender dos cosas dentro del espumado. Y esas dos cosas son inyección de vapor y rotación. Eso es todo para el espumado de la leche. Las máquinas están programadas para hacer el resto. Nosotros solo tenemos que preocuparnos por esas dos variables, la inyección de vapor y la rotación. ¿Por qué? Si ustedes se han fijado en ese peculiar sonido que tiene la leche cuando nosotros empezamos a espumar, que es... Entonces, esa es la inyección de vapor, esa es la inyección de oxígeno. Lo que estamos haciendo ahí es nada más creando burbujas. ¿Y cómo obtenemos buenas burbujas? Con las proteínas de la leche. Estamos haciendo esas burbujas que si nosotros solamente inyectáramos vapor, hacemos eso. Si solamente inyectáramos vapor, hacemos eso. Crea una cosa, una espuma totalmente, quiero decir compacta, pero quiero que me entiendan. Es como la crema de afeitar, que es bien alta, pero al final no tiene forma. Si tú la mueves para acá, se mueve. Entonces, para poder crear, este no es muy bueno, precisamente es mío, perdón por el arte, pero para crear cosas bien similares a eso, lo que necesitamos hacer es entender estas dos variables. La inyección de vapor, como les decía, es crear burbujas. Y la rotación lo que hace es, primero, terminar de calentar la leche y segundo, reventar esas burbujas grandes y crear micro burbujas. Que al final la leche espumada es eso, micro burbujas que están atadas a parte del líquido. Aquí hay un claro ejemplo, no sé si se logrará ver bien, pero hay un claro ejemplo de estos dos tipos de leche. Esta es una leche espumada, digámoslo mal entre comillas, y esta es una leche espumada con unos estándares de calidad un poquito más elevados. Hay diferencias sensoriales y hay diferencias lógicamente visibles, ¿verdad? Que la leche que ha sido espumada, no sé si ustedes han escuchado este término, que quieren los capuchinos secos. Cuando dice quiero capuchino seco, no, con leche seca. Está la leche húmeda y la leche seca. Cuando yo empecé en el mundo del barismo, era bien común que los clientes me llegaban y me pedían un capuchino seco. Yo les decía, pero ¿cómo va a ser seco si le agrego leche y es húmeda? Y al final me terminaron explicando de que seco es precisamente por lo que uno siente al momento de ponerse la espuma en la boca.
y como son tantas burbujas, las burbujas hacen esa sensación de sequedad en la boca. En cambio, esto no, esto crea una sensación más como que estuviéramos tomando yogur, más o menos un yogur tibio, ¿verdad? Sí. Y lo que hace eso es nada más crear un mal capuchino. Si el capuchino es su meta, un mal capuchino. Aparte de eso, el tiempo después del espumado es bien importante, porque la leche, al momento de terminar de espumar, está integrada completamente precisamente porque ustedes hicieron este remolino que hizo que todas esas burbujas grandes se explotaran y que hizo de que toda la leche se integrara. Y esto es bien importante cuando uno está compitiendo, porque a mayor tiempo yo dejo que esta leche empiece a dividirse, que las burbujitas empiecen a subir como lo hacen en la Coca-Cola, como se hace en la cerveza, que todas estas burbujitas van para arriba, van para arriba, van para arriba. Entre más tiempo dejo, la leche cambia. Primero cambia en el pichel y segundo cambia en el capuchino. Por eso, si se fijan, la mayor parte de estos competidores que han tenido muy buenos resultados en competencia, hacen el capuchino y se lo dan. Hacen el siguiente capuchino y se lo dan, precisamente porque quieren evitar este tiempo de corte de la leche. Esto es una leche bien espumada, como la que vimos al principio, lo único que aumentada 8 veces. Y si ven, es imposible poder decirles el diámetro exacto de una de estas burbujitas. Precisamente porque ya antes hubo un estudio que trató de diseñar un software para poder estandarizar estas burbujas, ¿verdad? Para poder decir, miren, el diámetro de las burbujas tiene que ser de este tamaño para poder hacer una leche, una buena leche para hacer capuchinos. Pero el software no es tan inteligente como nosotros, que puede decir, esta burbuja es más grande que esta y que una chiquita que esté entre medio de estas dos. Nosotros sí podemos hacerlo porque precisamente tenemos el ojo para poder lograrlo. Hubiera sido muy útil para poder estandarizar, pero creo que al final lo más importante es que ustedes entiendan lo que yo les explicaba primero, que es la rotación y la inyección de vapor, que es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de características buenas de la leche. Hay diferentes tipos de máquinas, pero lo más importante para poder crear este tipo de espuma no es ni la máquina, no es ni la leche, sino que es nada más estas burbujitas, que ustedes tengan esta consistencia de burbujitas. Soy chistoso, ¿verdad? Porque como que estuviera hablando de jabón, siento. Pero eso es lo que le da la consistencia a la leche, es lo que le da la integridad que pueda tener al final. Y es lo que ha empujado al mercado a poder vender capuchinos con altos estándares de calidad a nivel de espumado de leche, porque los baristas se están volviendo muy profesionales al hacerlo. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Bueno, eso ha sido todo. Así que sí decidí hacerlo esto rápido porque el tema de la leche es un tema que no puedo tener variables fijas, precisamente porque me frustré yo mismo haciendo todo este tipo de experimentos cuando me daba cuenta de que tenía otra leche diferente en otro país y otra leche diferente en otro. Le pregunté a muchos de mis colegas baristas que qué impresiones tenían de la leche de ellos y cada una difería de las que tenían acá. Sí quise venir a México y experimentar sus propias experiencias para poder hacer un poquito más complementario esto, pues para que ustedes puedan tener un poquito más de una amplia visión de lo que es esto. Entonces sé que hay baristas acá y sé que hay baristas que han trabajado con bastantes tipos de leche y sí quisiera que me ayudaran en ese sentido para poder yo empujar un poquito eso. Solo te consigo el micrófono. ¿Tienen un micrófono que me ayuden, por favor? Hola, gracias. Hola. Bueno,
No me quedó muy claro todavía lo de el capuchino seco, Claro. pero también esto que hablas de los diferentes tipos de leche, que ya está la de soya, la de arroz, la de almendras. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Pues no lo quise incluir acá, pero sí parte del experimento que hice incluía leche de soya, porque en una de nuestras tiendas hay un montón de gente de que viene por este tipo de leche, pero este tipo de leche nada más no es leche al final de cuentas, sino que es nada más un sustituto de cierta cantidad de vitaminas que podría tener la leche y un sustituto para poder complementarlo con el café. Las diferencias sensoriales son bien marcadas porque es menos dulce. Sí conozco que hay un montón de leches de soya que son endulzadas con vainilla, que son endulzadas con otro tipo de cosas, pero la leche de soya que yo probé sí era totalmente flat y no tenía todas estas características y era muy difícil de espumar porque estas uniones que tienen las proteínas no eran tan fuertes como las que tiene una leche de vaca natural. Y lo del capuchino seco es nada más, imagínate tú cuando uno lava ropa se crean un montón de burbujas grandes. Entonces eso es lo que es un capuchino seco, burbujas grandes. Cuando es un capuchino húmedo, decían que es este que tú le metes la cuchara y la leche se regresa. Pero que no ves, o sea, es la leche con el café, pero tú no ves no lo ves como un líquido, sino que como una crema, como una especie de crema. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el mejor? Lógicamente, el capuchino húmedo. No quiero de que se lo graben, esto nada más se los decía como parte de lo que fue mi entrenamiento al principio, cuando yo empezaba a ser barista, de que la gente sí exigía este tipo de capuchinos, que es como el primer capuchino que te enseñé que era en una tacita de vidrio, donde tú podías ver las diferencias entre la leche y el café. Gracias. Bueno. Dime. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, sí conoces las leches de México, ¿no? Sí, he probado un par. Generalmente No he tenido- aquí no he dicen tenido el tiempo Alpura o para Santa intimar. Clara. No he tenido el tiempo para intimar con ellas, pero sí Pero he probado. generalmente se usa Alpura. Hay una Alpura Selecta y una Alpura 2000 que Sí. es semidescremada. ¿Cuál es mejor para hacer capuchinos? Pues la que tenga mayor cantidad de proteínas y mayor cantidad de grasa al final, que creo que sería la Alpura Selecta, porque es la que no ha sido afectada. Esta Selecta no es UHT, ¿verdad? No. No. Entonces, creo, y no sé si hay baristas acá que puedan reafirmar lo que digo, que creería yo, sin haberla probado, que es la mejor leche para poder crear un buen capuchino. La Selecta. Fresca. La fresca vendría siendo la alpura fresca, porque la alpura como la conocemos nosotros aquí, que es la deslactosada, la light y la entera, Claro. viene UHT. Realmente ahora sí ya se está metiendo más bien lo que usted dice, empezar a meter el tema de una leche fresca. ¿Sí? Eh, A lo que voy con lo que tú dices es que entre la leche sea menos afectada antes de ser espumada es mucho mejor, porque las características de sabor ya no van a ser afectadas para tu capuchino. No quiero decir de que no se pueden hacer capuchinos con deslactosada y descremada, porque si uno es dueño de una cafetería tiene que hacerlo, precisamente porque el consumidor lo exige. Pero si tu tema es sabor y tú quieres dar de verdad un capuchino que va a sobresalir, yo recomiendo una leche fresca que no sea de proceso UHT, que solo haya sido pasteurizada y que pueda guardarse en refrigerador. Otra pregunta. Dime. Dices que la máquina no tiene nada que ver. Sí, la máquina tiene que ver. La lanceta, hay unas lancetas con 2 orificios o 3 orificios. ¿Eso sí tiene que ver para cremar? Sí y no. Sí, porque depende mucho de la cantidad de vapor que esté rotando dentro del pichel. Eso te va a hacer tu leche más homogénea. Pero también hay baristas, yo conocí baristas que son tan hábiles para poder espumar en todo tipo de máquinas, de que como te dejan la leche en una máquina X, te la dejan en una máquina Y, que a mí me ha costado muchísimo. Importante también es el pichel que tú utilices, porque hay
Hay picheles de que es imposible, la verdad es imposible. Y sí he visto baristas también que han espumado en vaso y han hecho rosetas preciosas, que ya es puramente habilidad, es puramente habilidad. Otra pregunta. Dime. Usted dice que la leche deslactosada tiene, sí, comprobado usted lo ha hecho, que tiene más azúcares. Sí. ¿Crema mejor una leche deslactosada que una entera? No. ¿Por el azúcar que tiene? Crema mejor la entera por la cantidad de proteínas y por la cantidad de grasa que tiene. Eso lo que hace es de que crea las burbujas, la unión entre las burbujas es más estable. ¿A qué voy con esto? Es como que tú tengas una burbuja de jabón que tiene más jabón, va a costar que se reviente, y que tengas una burbuja de jabón que tenga menos jabón, se va a reventar más rápido. Eso es lo que hace la unión en las burbujitas estas. Buenas tardes, Luis. Me gustaría saber si el tipo de cristalería o estos vasos que son en forma de copa también tienen que ver o influyen en las condiciones organolépticas que se producen en la leche, y si también podemos conseguir esta espuma que nos hablaba en este tipo de copas. Perdón, lo último no te entendí. Sí, las burbujas, las que se hacen como comprimidas, las microburbujas, Sí. ¿se pueden obtener en esta clase de copas? Sí, sí se pueden obtener, pero la diferencia es de que sí se pueden hacer en un vasito de estos, pero no vas a obtener el mismo efecto visual que tú obtuviste con el café que es espumado para ese tipo de cafetería, ¿verdad? Digámoslo así. Lo que pasa es que cuando uno crea un capuchino con este tipo de leche, lo que hace al momento de espumar es integrarse estas burbujitas con el café, con el espresso. Y lo único que queda suelto es la parte donde uno hace latear. Lo demás es ya leche unida con café. Y eso lo tenemos que entender. Si lo haces de la manera, en la tacita que tú dices, vas a obtener el mismo resultado que con que lo hagas con una taza común y corriente. La única diferencia es que lo que yo les decía, de que la leche se separa. Y otro enemigo para que la leche se separe más rápido es que el material donde esté almacenada después de espumado sea más chiquito. Si es más chiquito se va a separar así. Entonces van a ver los cortes mucho más rápido. En cambio, por eso las tazas de 6 onzas son diseñadas de esa manera. Hay tazas estilo tulipán y hay tazas que son un poquito más gorditas, que no sé cómo, no me recuerdo cómo es el nombre. Esas para mí son las más adecuadas porque es una boca más amplia y eso permite de que la leche pueda expandirse mucho más. Quedamos claros todos, ¿verdad? Con el porcentaje que teníamos de lactosa dentro de la leche. Dime. Bueno, sí. Y al revés, si tienes una buena leche, que usaste leche fresca, leche con buena proteína, que quedó microburbuja, ¿puede el café o el tipo de café dañar la leche o disminuir sus propiedades? Sí. El café es el elemento más importante en todo esto, en toda esta cuestión. El café quizás es el elemento por el que nos deberíamos de preocupar más que el de la leche. Y sí, si un café es digámoslo, de mala calidad, que ha sido mal tostado, que no ha pasado por todos estos procesos rigurosos para poder llegar a hacer un café especial, lo que va a hacer es que si tú espumaste bien, nada más va a dañar la leche que tú hiciste también. O la calidad de leche que tú tengas. En tu opinión, ¿cuál sería el mejor tostado para obtener un buen resultado, un buen capuchino, ¿no? Pues eso depende de muchos factores, depende del grano que tú utilices, depende de la variedad que se esté usando y depende mucho del maestro tostador, que es el que al final decide cómo quiere tostar ese café, porque son los que al final catan el café para probar y ver. Si te doy un consejo, va a ser una idea bien vaga, por ejemplo, un café que sea medio claro, o sea, entre claro y no tan oscuro, que ahora los tuestes oscuros en expreso ya no son tan oscuros como antes. Entonces es bien común que se esté usando tuestes más claros para poder crear mejores expresos, que es la base de un capuchino. Gracias. ¿Verdad? Bueno.
Yo quería comentarte, no desconozco bastante acerca de la leche, pero yo he hecho algunas pruebas que me parecen interesantes y invito a la gente a que las realice. Y es que en el mercado hay, bueno, yo segmento las leches en dos tipos, en los que las cantidades de proteínas y grasas, o sea, sumadas, Claro. superan a las proteínas, a los carbohidratos, o sea, básicamente la lactosa. Y las leches en las que si se suman grasas y proteínas, no alcanzan ni la cantidad de lactosa o carbohidratos. ¿Por qué? Porque ahí es donde veo la mayor diferencia sensorial, o sea, como muy perceptible. Entonces, hay como muchas polémicas, ¿no? Porque ya más bien depende del gusto de cada persona. Sí. Pero yo quería saber si tú tenías alguna experiencia observando ese tipo de mediciones o algo así. Lo que les decía al principio, que la leche, entre más proteínas tenga, o sea, las características, entre la leche es menos, ¿cómo se los pongo? Entre menos cosas pasen alrededor de la leche, mejores características va a tener. Por eso es que yo les recomendaba una leche que tenga 5% el 5% total, ¿verdad? Que es el total de la leche de lactosa, que eso al final crea esos azúcares que tú dices, que es como el mayor atributo que podría ofrecer una leche. Eso es lo que para mí sería más importante que cualquier otra cosa. Las proteínas sí forman parte importante porque te ayudan a complementar la fuerza que pueda tener lo compacta que puede hacer tu crema, la espuma de la leche. Pero si a nivel sensorial lo más importante siempre sería la lactosa, que en total es casi que nada del total de la leche, porque es nada más el 5% del total. ¿Alguien una pregunta? ¿Sí? Y ya al final, teniendo nuestra leche y nuestro buen expreso, ¿cuáles serían en tu experiencia los mejores sabores que podemos obtener o debemos obtener en un buen capuchino? Por lo general, hablando de una forma globalizada, cada capuchino puede saber diferente, precisamente por el barista, por el café, lo que te decía antes, y por el diferente tipo de grano. Pero lo que hace la leche, por lo general, es darnos estos sabores a galleta o darnos estos sabores a nueces, que son bien comunes en la leche. Ya cuando tú empiezas a variar tostado, cuando tú empiezas a variar procesos, cuando tú empiezas a variar distintos tipos de finca, esto te va a dar sabores diferentes. Yo he probado capuchinos que van desde, que lo decía, de nueces hasta fresas con crema o hasta pay de limón. Entonces, pero todo esto, las características primordiales se las da el café. El café es lo que le da la característica única a un capuchino. Tú puedes hacerlo bien todo el proceso. Espumar bien, crear las microburbujas, 5% de lactosa, cantidad adecuada de proteínas, todo eso. Pero si el café al final falla, el capuchino no va a saber tan bien como esperaríamos nosotros. ¿Otra pregunta? Hola, Después te otra vez. contesto. ¿La acidez influye en que, por ejemplo, llegara a cortarse la espuma? Sí, el pH de la leche es bien importante porque es la actividad enzimática que tenga la leche. Entonces, con eso es con lo que hacen el suero. Por eso es que dicen uno que se corta la leche, ¿no? Cuando tiene una cantidad de pH elevada. Entonces sí juega papel importante y al igual que el agua, juega un papel importante de sabor. Bueno, repito, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué hiciste para elegir la leche que ocupaste para la competencia mundial? ¿Ya tenías algo pensado o esperaste a tener bien ya tu café para decidir la leche? ¿Cómo fue? Sí tenía, en El Salvador no tengo mucho de dónde escoger, pero sí tenemos una leche que es como nuestra leche bandera. O sea, nosotros no cambiamos esa leche por nada y se llama leche El Jobo. Esta leche es de 3% de grasa y es de un consumo mínimo en El Salvador. La más fuerte se llama Salud. ¿Pero por qué escogimos esta leche? Porque esta leche es mucho más estable al momento de agregarle temperatura y crea esas microburbujas que tenemos y el sabor es mucho más dulce. Cuando fui a competir a Colombia no podía llevar leche de El Salvador porque no iba a llegar ya leche, iba a llegar
yogur o alguna especie de queso. Entonces, mi meta, llegué mucho tiempo antes a Colombia y tuve la oportunidad primero de probar mi café porque fue otra cosa de lo que era en El Salvador, por la altura. Después fue el turno de probar la leche. Y como experiencia propia, así entre paréntesis, yo soy malo para esta parte del entrenamiento, porque mi cuerpo no está tan apto para tomar leche. Bueno, llegamos y había una cantidad inimaginable de leches en Colombia, pero solo una era fresca. O sea, probé alrededor de 15 leches, todas UHT, todas. Y solo esta leche, que era de una cooperativa que se llama Ledesa, no se me olvida el nombre, Ledesa, que eran los únicos que producían leche pura en Bogotá. Entonces, todos los competidores, todos, o sea, todos los que yo vi, todos usaron esa leche, precisamente porque esta leche sí tenía un poquito más de grasa, tenía 3.5 de grasa, y todavía te hacía más estable la crema, y me dio resultados mucho mejores que los que había obtenido en El Salvador. De hecho, yo en El Salvador había obtenido sabores como a, ¿cómo se llama esta fruta? Como a una frutita que tiene un montón de, como a mora, pero y no era tan dulce como yo quería mi capuchino, a pesar de que era un café de proceso natural. Cuando llegué allá, mi capuchino cambió drásticamente y se convirtió de verdad en lo que le decía antes, unas fresas con crema, precisamente por el tipo de leche. Puede afectar mucho, como el agua, afecta mucho en el sabor del café. ¿Otra pregunta? Dígame. Sí, regresando al capuchino. Sí. Si tenemos la leche bien integrada, bien cremada, al momento que la vertimos ya en nuestro expreso, sucede muchas veces que ya que tenemos, por ejemplo, la figurita, nuestro aro dorado, empieza como a hacerse a reventarse muy rápido ese aro dorado. ¿Ahí qué es lo que pasa? Como que hace burbuja corrosiva, algo así. Ah, ya entiendo. Pero eso es muchas veces por el café. Muchas veces puede suceder por el café. Cuando el café contiene mucho CO2, está muy fresco, lo que hace el CO2 es nada más empezar a reventar todas estas burbujitas que uno tiene. Entonces, entre el café tenga mucho más tiempo de desgasificado, que haya reposado, siempre manteniendo ciertos estándares y no dejarlo muy viejo, ¿verdad? El café, eso va a hacer de que la leche sea más estable al momento de servirlo. A veces es también por el porcentaje de acidez que pueda tener este café, que puede hacer de que haga que la leche se reviente, que esta burbujita se reviente. Gracias. Y si estamos trabajando leches UHT, por ejemplo una selecta, como mencionaban por ahí, ¿es igual o es mejor o no afecta que esté fría o que esté a temperatura ambiente? La leche fría, yo he obtenido mejores resultados porque le da más tiempo al barista de poder hacer estable el momento del espumado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una leche que está a 4 grados y tengo una leche que está a 14 grados, digamos, o a 24 grados, tengo un margen de 10 grados, de entre 10 y 20 grados. Entonces, al momento de espumar, esos pueden parecer irrelevantes, pero esos 10 y 20 grados, esos 10 o 20 grados van a hacer que llegue yo más rápido o más lento a esos 65 grados que yo quiero darle a mi leche. Entonces, si no tengo el suficiente tiempo para poder hacer una inyección de vapor adecuada y una rotación, no me va a crear un capuchino tan bueno como si yo tuviera la leche fría. Entonces, por eso la leche es tan importante para mí, que la leche tiene que estar fría. Y en competencia es un factor, porque el barista tiene dos opciones: o usar termos que puedan contener la leche más o menos fría ahí, o usar hielera y tener los envases en una hielera. ¿Qué recomiendo yo? Termos, pero precisamente porque yo prefiero llevar la menor cantidad posible de instrumentos a la mesa de trabajo, que pueda dificultarme más el momento de armar. Entonces prefiero llevar estos termitos que al final no cumplen tanto
como una hielera, porque está la leche completamente fría, pero me ayudan a mantener la temperatura un ratito. Ahí está. Estaban hablando sobre las marcas. Sí. El caballero comentaba que aquí en México o es Alpura o la piensas, ¿no? En cuestión de calidades. Alpura maneja muchas leches UHT. ¿Cómo diferenciar o qué factores son benéficos o vienen en nuestra contra al ofrecerle a lo mejor al cliente alguna leche que no sea de una marca ciertamente reconocida, pero que sí sea de cierta manera fresca? ¿Nos vamos por la mercadotecnia o por el sabor? Yo recomiendo que hagan pruebas de sabor. La mercadotecnia siempre es muy importante porque al final te estás asegurando de que la leche cumpla primero con todos los requerimientos higiénicos que puede tener la leche y después que cumpla con tus requerimientos sensoriales. Entonces, mi invitación es de que prueben, que no se queden con lo que el mercado ofrece, sino que, o sea, sí quédense con lo que el mercado ofrece, pero traten de buscar entre todo eso, revuelvan, y puede ser que encuentren sorpresas como la que nosotros encontramos. Nosotros no tenemos en nuestro coffee shop la leche que es como la leche de El Salvador, pues, que se llama Salud, sino que tenemos una leche que es de una cooperativa mucho más chiquita, que sí nos ayudó mucho en el tema de que cuando nosotros quisimos, porque ellos tenían una cantidad diferente de grasa, cuando nosotros les dijimos, mire, queremos esto, nos ayudó mucho y pues nosotros estamos trabajando con ellas. Y no quiero decir que gracias a eso un montón de cafeterías más han empezado a usarla, pero como que esa leche se ha popularizado y ahora la mayor cantidad de cafeterías la usan precisamente porque es más estable. La ventaja de la UHT es que puedes tenerla fuera de una refrigeradora y yo creo que esa es la única ventaja, nada más. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Pregunten. ¿Ok? Bueno, entonces espero haya sido de su agrado meternos un poquito en este tema que todavía tiene mucho que rascarse. Más quisiera yo de que las leches fueran estándares en el mundo, ¿verdad? Y poder decirles, utilicen esta leche, que esta es la mejor leche que pueden utilizar para capuchino, pero eso es bien subjetivo, como poder decir, este es el mejor café que pueden utilizar. La invitación más lógica para todos es probar que es la única manera de que nosotros nos damos cuenta que si sí o si no, que si es blanco, que si es negro, ¿verdad? Porque nuestro paladar es la mejor herramienta que nosotros tenemos y es la que nos va a llevar al camino adecuado del tipo de leche que nosotros decidamos utilizar. Al momento de probar la leche, como último consejo, incluyan amigos, incluyan clientes, incluyan sus tostadores, catadores y todo, para que al final puedan tener una mejor perspectiva de lo que van a obtener. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Alejandro, a nombre de Abastur te quiero dar las gracias y un pequeño reconocimiento. De verdad, muy interesante esta conferencia, muchísimas preguntas. Espero que hayan quedado en la mayoría contestadas y sin problema. Muchísimas gracias por tu participación. Si quieren contactar a Alejandro, tienen los datos. Ay, chicos, ¿las pueden poner por favor en la pantalla? Ahí está. Cualquier cosa, aquí están los datos de Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias.